para las que es muy fácil encontrar para quién pueden estar dirigidas. Yo digo, mira, ¡buah! Les tiene que estar viniendo de lujo a ese de ahí. ¡Buah! A esa de ahí. Espero que haya tomado notas. Uy, ese le he visto despistado y le vendría bien haber escuchado. La petición para hoy, para ti, para mí, es lo que nos comparta hoy José Daniel, que no son palabras de él, bueno, son palabras de él, pero después de un estudio ante la presencia del Señor, de una petición de que el Señor le ilumine, cuando escuches sus palabras, no pienses a quién le pueden venir bien. Piensa que te van a venir bien a ti. ¿Y qué puedes hacer tú para ser mejor seguidor de Cristo cuando termine la predicación? ¿Y qué puedes hacer tú para aplicar lo que el Señor quiera decirte hoy en tu vida? Porque en todas las predicaciones es importante, pero en algunas como las de hoy, posiblemente más. Voy a pedir, José Daniel, que pase. Y voy a orar por ti. Gracias, Señor, por José Daniel. Gracias por el tiempo que lleva aquí con nosotros. Gracias por su ministerio, por su esfuerzo, por su entrega. Muchas gracias, Señor, por el trabajo que está haciendo con nosotros desde el primer día que vino, en colaboración con Emanuel, en colaboración con el Consejo, con los responsables, todas las visitas que está haciendo, todo el tiempo de desvelo al ver una iglesia pues grande, con muchos ministerios y también, como cualquier otra, con mucha necesidad. Te pedimos, Señor, que confortes su corazón, que fortalezcas su ministerio, que bendigas a su familia, que le bendigas a él y que en este tiempo, Señor, él pueda hablar con valentía, con audacia, sabiendo que no habla palabras de hombres, sino que está comunicando el mensaje que hoy tú tienes para la iglesia. Y así queremos recibirlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días, iglesia. Como siempre, me gusta pues tratar de ser lo más transparente posible con vosotros, ¿no? Y esta semana no ha sido especialmente fácil a nivel pastoral. Y he tenido tiempo, creo, motivado por el Señor, para pensar en este tema que veis en la pantalla, las luces y las sombras de la iglesia. Mira, toda iglesia local, independientemente de cuál sea la iglesia que venga a tu mente, toda iglesia local, siempre, sin excepción, estará llena de luces, pero también de sombras. Las sombras no son siempre fáciles de ver, especialmente al principio. Pero el hecho de que nosotros no las veamos con facilidad no significa que no estén, están. Si alguien te preguntase, ¿cómo te imaginas la iglesia perfecta? Estoy convencido de que en algún momento pensarías en la iglesia primitiva. Y con cierta razón, porque cuando uno lee el libro de los Hechos, que nos narra los comienzos y el desarrollo de la iglesia primitiva, los primeros años de historia de la iglesia, se da cuenta de que al menos en los primeros capítulos del libro de Hechos se nos describe a la iglesia creciendo de una manera sobrenatural, en una dinámica de comunión unos con otros como hermanos, una comunidad de creyentes llenos del Espíritu, llenos de vigor espiritual, llenos de gozo, de alegría, de frescura. Es una imagen muy bella de la iglesia. De hecho, si leemos solamente hasta el capítulo 4, podríamos llegar a pensar que la iglesia primitiva fue perfecta, impecable, que todo estaba lleno de luces. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 4 para que lo veáis. Dice así el versículo 32, que la multitud de los que habían creído, es decir, todos los creyentes, eran ¿cómo? De un corazón y de un alma. Qué bonita descripción, ¿verdad? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, fíjate lo que dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¡Qué imagen! Así que no había entre ellos ningún necesitado, dice el versículo 34, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, imagínatelo, y traían el precio de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad que tuviese. Y ahora, Lucas, el escritor del libro de Hechos, que nos está dando una descripción panorámica de cómo era la iglesia primitiva, es como que acerca el zoom de la cámara para enfocarse de manera específica en un ejemplo concreto de esa generosidad y vitalidad que se vivía en la iglesia primitiva. Y menciona a un tal José. Dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, no significa que levitase, ¿vale? Es que era de la tribu de Leví. Natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio íntegramente y lo puso a los pies de los apóstoles, hasta aquí. Mirad, esta imagen que estamos viendo, esta descripción que estamos viendo de la iglesia primitiva es preciosa, ¿verdad? Es bellísima, está llena de luces, pero no es una imagen completa de la iglesia. Y Lucas nos va a demostrar a partir de ahora, a partir del capítulo 5, de que ninguna iglesia es perfecta por la sencilla razón de que la iglesia siempre está compuesta por hombres y mujeres imperfectos y pecadores. La iglesia primitiva no fue la excepción. La iglesia Cristo Vive de Hortaleza tampoco será la excepción. Dice el capítulo 5 del libro de Hechos, lo vamos a ver, nos va a narrar ahora Lucas, el primer ejemplo de pecado dentro de la iglesia primitiva. Fíjate cómo empieza el versículo 1, con un pero, es decir, en contraste con todas estas luces que hemos visto en el capítulo 4, ahora vamos a ver esta historia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Reteniéndola no te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías, ¿qué pasó? Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo a la mujer, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies y expiró. Expirar es dar el último aliento. Es una forma de decir que murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Os habéis dado cuenta que he leído el texto bíblico en 2 partes bien diferenciadas y lo he hecho a propósito? La primera parte, hasta el capítulo 4, está llena de luces y refleja lo mejor de la iglesia, esa vitalidad, esa llenura del Espíritu. La segunda parte, a partir del capítulo 5, está llena de sombras y revela el lado más oscuro que vivimos en las congregaciones. Y he dividido la predicación en 2 partes. Luces de la iglesia primitiva y sombras de la iglesia primitiva. Vamos a comenzar con las luces. Mirad, lo que el capítulo 4 narra acerca de esa vitalidad de la iglesia y de cómo vivían y de esa generosidad, eso no es algo que nosotros podamos reproducir o imitar, ¿vale? Esto no se trata de un grupo de personas que se levantaron una mañana motivadas y llenas de buenas intenciones y dijeron, oye, que nos vamos a poner las pilas y a partir de mañana... No. Esto no funciona así. Lo que en ese capítulo se narra es una vida sobrenatural. Lo que aquí está pasando en esos versículos es que Dios se les ha metido dentro. El Espíritu Santo los ha llenado de una manera tan poderosa que ellos están viviendo en un ambiente sobrenatural en sus corazones.
en un ambiente de temor de Dios, en un ambiente de alegría, en un ambiente de sencillez de corazón. Sus corazones han abrazado a Cristo con tanta fuerza que ya no tienen brazos para apegarse a las cosas terrenales. Han puesto sus ojos en lo eterno de tal manera que han conseguido despojarse de la tiranía de lo terreno. Ellos están satisfechos en Cristo y no necesitan nada más. Si tienen a Cristo, no les falta nada, les sobra todo. Su único proyecto es el reino de Dios. Su único rey se llama Jesús. Las motivaciones de esta iglesia son puras. Ellos hacen lo que hacen porque aman lo que aman. Ellos obran de esa manera porque son así. No sé si me estoy dando a entender. Mirad, el que obra de una determinada manera sin ser de esa manera es un hipócrita, es un actor. Pero ellos no están actuando, ellos no están aparentando, ellos actúan así porque su interior ha sido transformado. Ellos tienen un nuevo corazón, con unos nuevos afectos, con una fe viva de la que brota una nueva conducta, un nuevo estilo de vida. Eso es cristianismo puro. Vemos a creyentes que no viven para sí, creyentes que han destronado al ego, lo han bajado del trono, que no se preocupan por satisfacer sus deseos propios, sino las necesidades del otro. Y se nos dan varias características de una iglesia sana. Dice el versículo 32, que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. La multitud de un solo corazón y de un alma. ¡Qué descripción tan bella! ¡Qué bonito que el Señor pueda decir eso de nosotros! Estaban tan unidos, a pesar de ser tan diferentes, estaban tan unidos que Lucas no encuentra otra expresión que decir que eran de un solo corazón y de un alma. Era tal el amor que sentían los unos para con los otros que el otro siempre estaba antes que el yo. Tan centrados estaban en suplir las necesidades de los demás que ya no se preocupaban por satisfacer los deseos propios. Dice el versículo 33, además, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Esto es interesante porque pocos días antes, lo podéis leer en vuestras Biblias, en el capítulo 4, al comienzo, podéis ver que los líderes religiosos, los líderes judíos religiosos, el concilio, amenazaron a los apóstoles para que dejaran de predicar bajo amenaza de muerte. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de los apóstoles? Lo sentimos, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuestra obediencia a Dios está por encima de la obediencia a los hombres. Y ellos sabían que seguir predicando con gran poder de la resurrección iba a tener consecuencias desagradables para ellos. Ellos sabían que eso iba a ofender a los líderes judíos. Oye, ¿sabéis por cierto por qué predicar el Evangelio ofende a algunas personas? Porque el Evangelio expone, evidencia el pecado de los hombres. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 7. Palabras de Jesús. El mundo no tiene motivos para aborreceros, pero a mí, sin embargo, me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico que sus obras son malas. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, siempre había una parte de su mensaje que enfrentaba a las personas con su propio pecado. Y algunas de estas personas se ofendían. De hecho, llegaron a odiarle tanto que le crucificaron. Pero él en ningún momento suavizó el Evangelio y los apóstoles tampoco lo hicieron. De hecho, la práctica totalidad de ellos murieron mártires. La iglesia de hoy enfrenta la constante tentación de suprimir la verdad para evitar cualquier cosita que suene ofensa. Y a veces eso se hace en nombre de una supuesta contextualización del Evangelio, despojando el mensaje de Jesús de todo lo que a nosotros nos parezca que puede resultar ofensivo. Ay, mira, este tema, José Daniel, mejor no lo toques en la predicación. No vaya a ser que fulanito se moleste y nunca más vuelva a la iglesia. ¿Y de qué sirve
tener una iglesia llena o que alguien venga a la iglesia, si esa persona no es expuesta a la realidad de su propio pecado, para que entienda la urgencia que tiene en encontrarse con el Salvador Jesús, ¿para qué estamos si no es para eso? ¿De qué sirve una iglesia llena de personas que se consideran espiritualmente sanas, cuando Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos? Yo he venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. La iglesia primitiva proclamaba el Evangelio con la ternura de la gracia, pero también con la firmeza de la verdad. Oye, no tenemos que elegir entre la ternura de la gracia y la firmeza de la verdad. Hay algunas personas que solo predican con la firmeza de la verdad y van pegando martillazos a todos lados y no se ve nunca la ternura de la gracia. Hay personas que solo hablan de la gracia, gracia, amor, amor, todo es color de rosa y nunca predican la firmeza de la verdad de la palabra y confrontan el pecado. No tenemos que elegir entre uno y otro. No suavizamos la verdad, pero tampoco la proclamamos sin amor. Y estos apóstoles, esta iglesia primitiva, mantenían ese equilibrio. Sigue diciendo el versículo 32, la segunda parte, que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que ya no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Mirad, estos cristianos entendían que absolutamente todo lo que ellos poseían y tenían les pertenecía exclusivamente a Dios y que Dios lo había puesto en sus manos para que ellos pudieran, con esos recursos materiales, ayudar a los hermanos con carencia. Y Lucas ahora pone el ejemplo concreto, específico, de un tal José, a quien los apóstoles y aquella primera iglesia había apodado Bernabé, hijo de consolación. Dice el versículo 37 que como tenía una heredad, Bernabé, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué generosidad, ¿verdad? La de este hombre, José. José sabe que Dios le ama y sabe que Dios le ha bendecido hasta el colmo. José sabe que Jesús está preparando un lugar para él a la diestra, en la morada del Padre. Y él vive con la mirada puesta en la ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. Él quiere vivir ahí. Su corazón está totalmente apegado a Dios. Él se siente completo en Cristo. Y únicamente motivado por una fe genuina y un amor sincero, él vende una heredad y trae íntegramente todo el precio de esa heredad a los apóstoles, para que ellos, como líderes de la iglesia, que conocen las necesidades, puedan repartirlo según la necesidad de cada uno. Es interesante. José sabe que pertenecer al Señor es pertenecer a la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros. Y si esa heredad alguna vez tuvo un valor para él, si esa heredad en algún momento de su vida llegó a ser un tesoro en su corazón, ahora, al ver todas las cosas a la luz de la eternidad y de las promesas divinas, todo se redefine. Todo se pone en su justo lugar. Y José ya no busca lo suyo. El Dios de amor ha llenado tanto su corazón que él está rebosante. Él no necesita nada más para ser feliz. Él vive con la intención de compartir, de bendecir, de servir, de entregar, de cuidar a otro. Él está dispuesto a menguar para que otros crezcan. Él no está pensando en sí mismo, él está pensando en bendecir al otro. Él no da para llamar la atención sobre sí mismo. Él no busca el aplauso de los hermanos, no busca el reconocimiento de los hombres. Él se siente dichoso, privilegiado, feliz, completo en Cristo, porque ha entendido que más bienaventurado es dar que recibir. Pero esta hermosa descripción de la iglesia, llena de luces, de repente se ve empañada por las sombras. Fíjate lo que dice, bueno, no lo pongas todavía, pero fíjate qué interesante. En el texto que hemos leído se mencionan a muchos personajes. Se menciona a un grupo de jóvenes por allí, se menciona a Ananías y a Safira, se menciona a Pedro, a Dios. Pero hay un personaje siniestro que solo se menciona una vez y, sin embargo, está detrás de toda la escena. ¿Sabéis quién es?
Satanás. Lo menciona solamente el versículo 3. Y el propósito de Satanás siempre es oponerse a la obra de Dios. De hecho, su nombre significa literalmente adversario. Así que donde Dios actúa, Satanás y sus secuaces tardarán poco en atacar. Y es interesante, porque hasta el capítulo 5 del libro de Hechos, si vosotros analizáis cuál es la estrategia de Satanás para atacar a la iglesia, os daréis cuenta que los ataques de Satanás hacia la iglesia siempre, sin excepción, vienen desde afuera, a través de la persecución. Por ejemplo, los líderes judíos tratan de amenazar a los apóstoles para que dejen de predicar y si no os metemos a la cárcel y si no os amenazamos de muerte. Pero ese ataque externo, esa presión externa, fracasó. Porque no solamente no consiguió amedrentar a los apóstoles, sino que tuvo el efecto contrario. Avivó la llama de la fe de los apóstoles que predicaron con más valentía. No consiguió amedrentar a la iglesia, porque podéis leer en esos primeros capítulos que la iglesia lo que hace es unirse más en oración. Consiguió el efecto contrario de lo que buscaba. Le salió el tiro por la culata. Pero Satanás, lejos de rendirse, lo que hace es cambiar su táctica. Al darse cuenta de que la presión externa sobre la iglesia no sirve para nada más que avivar la llama de la fe, él decide atacar a la iglesia ya no desde afuera, sino desde adentro. Satanás quiso corromper a la iglesia primitiva desde el interior. Y a través de los siglos esa táctica ha demostrado ser mucho más eficaz que la presión externa. Hermano, es muy evidente que Dios está bendiciendo la iglesia Cristo Vive de Hortaleza. La iglesia está creciendo, los ministerios se multiplican, cada vez hay más hermanos que quieren involucrarse y servir en los ministerios. Nuestras ofrendas cada vez alcanzan a más familias necesitadas, a más misioneros. Podemos apoyar más causas especiales. Cada año damos más y cada año Dios provee más. Cada pocos meses tenemos nuevos creyentes que se bautizan, que quieren ser discipulados, que quieren madurar en la fe. Dios está obrando en esta congregación. Pero ojo, porque donde Dios actúa, Satanás ataca. Y él quiere hacerlo desde adentro. Déjame ser claro. Satanás quiere destruir la congregación Cristo Vive de Hortaleza. Hay un enemigo invisible que anda como un león rugiente con el único propósito de oponerse a la obra de Dios. Yo no sé si tú eras consciente de esto. ¿Recuerdas cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos en Mateo 6, el Padre Nuestro? Él les enseñó a orar también por algo muy específico. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pues esa palabra, el mal, se puede traducir literalmente del griego como el maligno. De hecho, si tenéis la nueva versión internacional, veréis que lo traducen así. Mas líbranos del maligno. Jesús quiere hacernos conscientes de que todos nosotros estamos expuestos a que Satanás llene nuestra mente con su mentira. Y eso fue exactamente lo que sucedió en la iglesia primitiva. Mientras la iglesia crece, mientras más creyentes sirven y son llenos del Espíritu, Satanás se infiltra y llena con su mentira diabólica la mente de una pareja, Ananías y Zafira. Soy un pastor bastante conservador doctrinalmente, o sea, no soy de aquellos que ven demonios por todos lados, está siempre echando las culpas a Satanás, me molesta incluso eso. Pero uno de los errores más peligrosos que la iglesia puede cometer contra el diablo es subestimarle. Bueno, sí, yo sé que hay un diablo por ahí estará, ¿no? Y hacerle una guerra pequeña. Hermano, no estamos tratando con un necio. Estamos tratando con un ser lo suficientemente astuto como para destruir en un instante lo que hemos tardado años en construir. O vivimos con la armadura de Dios, o los dardos del maligno no tardarán en alcanzarnos. Y un dardo lleno de veneno mortal alcanzó el corazón
de una pareja en la iglesia primitiva, Ananías y Safira. Y quiero contestar rápidamente a 3 preguntas: el qué, el para qué y el por qué. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue? ¿En qué consistió el pecado de Ananías y Safira? El para qué, qué buscaban, qué procuraban al actuar de esa forma. Y en tercer lugar, el por qué lo hicieron, cuál es la razón. Así que la primera pregunta: ¿en qué consistió el pecado de Ananías y Safira? Mira, si tú y yo pudiésemos estar allí aquel día y acercarnos al hermano Pedro, al apóstol Pedro, le diríamos algo así, ¿no? Hermano Pedro, ¿qué están haciendo los jóvenes allí al final? Que veo yo un grupito de jóvenes, ¿hay reunión? No, están enterrando a un muerto. ¿Cómo? Pero Pedro, ¿qué ha pasado? Que Dios lo ha fulminado. Que lo ha fulminado. Pero Pedro, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este hermano? Y nosotros esperaríamos que Pedro nos dijese algo grotesco, algo terrible, algo que tuviera que ver con un homicidio, una rebelión deliberada, descarada, un acto violento, una perversión sexual, algo por el estilo. ¿Pero qué hicieron ellos? Mirad, ellos habían vendido una propiedad que les pertenecía, ¿vale? Pongamos que la vendieron por 100.000 euros, ¿vale? Eso ya aquí en Madrid no se ve, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero bueno, pongamos que la vendieron por 100.000 euros solo para que nos ayude a entender mejor la historia, ¿vale? Venden la heredad por 100.000 euros. Y ahora vienen a la reunión de iglesia, a una asamblea donde estamos todos los creyentes, y en medio de la reunión Ananías se levanta y dice: hermano Pedro, un momento, ¿podemos compartir una cosa, mi esposa y yo, que queremos compartir con la iglesia, una noticia, un anuncio? Sí, sí, claro. Entonces Ananías se levanta en medio de la reunión, coge de la mano a su esposa, se pone de pie y dice: queridos hermanos, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Bueno, nosotros ya sabéis que tenemos una parcela muy bonita allí a las afueras. Bueno, la parcela, ¿no? ¿Qué parcela? ¿Cuántas historias podríamos contar de la parcelita? Si muchos de vosotros habéis estado allí y recordaréis esos ratitos de comunión que teníamos juntos, ¿verdad? Bueno, pues esa parcelita, ese era el lugar donde mi esposa y yo nos íbamos a despejar, a relajarnos, a descansar, y se le cae una lágrima. Pero gloria a su nombre, gloria a su nombre. Pues bien, como iba diciendo, la hemos vendido. Y aquí viene la trampa, aquí viene la trampa. La hemos vendido por 70.000 euros. Y mi esposa y yo queremos entregar todo el dinero de la venta a esta preciosísima iglesia para nuestros hermanos que padecen necesidad. Porque vosotros sabéis, hermanos, cuánto amamos nosotros aquella parcelita. Y vuelve a contar toda la historia de la parcelita. Pero nuestros hermanos son mucho más importantes para nosotros. Es que han tenido que dejar tanto al venir de sus países, tienen tan... Gloria a Dios, gloria a su nombre. El pecado de esta pareja no fue que se quedaron con una parte del dinero de la venta, no. De hecho, si miráis en vuestras Biblias, podéis verlo en el versículo 4, el apóstol Pedro les dice algo así como: oye, la parcela era vuestra y no teníais ni por qué venderla. Ya que la vendisteis, nadie os obligó a dar ni un céntimo. Mira, en la iglesia no se obliga a nadie a dar absolutamente nada. Era tuyo, Ananías. Tú podías dar nada, podías dar un céntimo, podías dar 50 euros, 70.000 o todo. Yo ahí no me meto. El pecado no fue que retuvieron una parte de lo vendido. El pecado fue que retuvieron una parte diciendo, simulando, aparentando que lo habían dado todo. Ese fue su pecado. Simulación, apariencia, hipocresía y por otra parte una mentira descarada. De hecho es muy curioso, porque 3 horas después de que muera Ananías, dice el versículo 8 que aparece Safira, su mujer. Y Pedro, que es muy pillo, el apóstol, le dice a Safira: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? ¿70.000 fue lo que os dieron por la heredad? Y ella: sí, 70.000, claro, sí, seguro. Hipocresía y mentira. Hermano, hay personas a las que la hipocresía no les parece algo tan grave.
Y este texto está aquí para recordarnos que Dios abomina la hipocresía. Hermanos, cuidado con la hipocresía, porque todos nosotros estamos constantemente en la presencia de un Dios 3 veces santo. Cuidado con las caretas y especialmente en la casa de Dios. Todos nosotros, sin excepción, debemos preguntarnos, ¿simulamos? ¿Nos las damos de algo que no somos? ¿Trato de aparentar una buena vida delante de los demás cuando yo sé que estoy lleno de pecado? No seamos demasiado rápidos en decir, no, yo no, eso no tiene nada que ver conmigo. Ahora, ¿para qué hacen ellos esto? ¿Qué buscan Ananías y Safira? Mira, su proyecto, la intención que ellos tienen es recibir honores. Ellos buscan el aplauso de los hermanos, de la congregación, la aprobación de todos, ser reconocidos. En definitiva, como veis en la pantalla, buscan gloria personal. Además es muy interesante, porque viendo cómo Lucas narra la historia, os podéis dar cuenta que la historia de Ananías y Safira viene inmediatamente después de la de Bernabé. Así que es muy posible que Ananías y Safira hayan visto cómo Bernabé recibió honores por parte de la iglesia, de los apóstoles, toda la gratitud, y claro, eso empieza a picar en el corazón. Ese chipriota desconocido, ese don nadie, ahora todo el mundo hablando de él, que si Bernabé, el que consuela a otro, vaya. Pues yo también quiero que los líderes me honren en medio de la multitud. Yo también quiero ser notado. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia, Safira? Siempre Bernabé, siempre los mismos. Yo también quiero que sepan que estamos aquí. Así que, cariño, vamos a hacer una cosa. Y así tramaron su plan, convencidos de que el hecho de que se quedasen con un poco de dinero de aquella venta, pues tampoco iba a empañar una acción tan generosa y altruista. Pero te pregunto, ¿creéis que fue una acción altruista de verdad? Es decir, ¿lo hacían sin ningún interés propio, excepto glorificar a Dios y ayudar a los necesitados? No. Detrás de aquella aparente acción generosa hay un fuerte interés personal. Lo que ellos persiguen es alimentar su propio ego. Ellos desean exhibirse, llamar la atención sobre su propia generosidad, desean ser vistos, recibir alabanza de los hombres, ansían estar en la boca de todo. Mira, en realidad ellos no están ofrendando en absoluto. Ellos están comprando. Están comprando una reputación. Ellos no están sirviéndose a sí mismos. Ananías y Safira querían un fuerte aplauso y 30.000 euros en el banco. Y yo no quiero que tú y yo veamos a Ananías y a Safira como si estuvieran muy distantes de nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo perseguimos al orar delante de otro? ¿Qué persigues cuando alzas tu voz en medio de la congregación? ¿Qué persigo yo al predicar? ¿Qué persigues tú al cantar, al servir en cualquier ministerio, al ofrecerte a hacer lo que hace? Jesús criticó muy duramente a los fariseos de su tiempo por su hipocresía. Él decía, hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Hacían lo que hacían porque buscaban gloria personal. Y esa búsqueda de reconocimiento, de aplauso en la iglesia, de aprobación de los demás, también puede convertirse en un ídolo pecaminoso para cada uno de nosotros sin excepción. Ahora, ¿por qué hicieron esto a ellos? ¿Cuál es la razón? La razón es que ellos dieron lugar al diablo. Ahora, Satanás no es toda la explicación aquí, cuidado. Es verdad que Satanás estaba queriendo meterles ese veneno en la mente, pero ellos abrieron de par en par su corazón. Aquí pasaron dos cosas. Satanás lanza su dardo de veneno mortal, pero la concupiscencia de ellos, esos deseos desordenados de Ananías y Safira, salieron al encuentro del pecado.
De manera que los deseos del diablo se alinean con los deseos desordenados de Ananías y Zafira. Y eso es algo de lo que ninguno de nosotros, por muchos años que llevemos en la fe, estamos realmente exentos. Un cristiano es aquel que lucha diariamente por destruir, crucificar sus deseos y pasiones egoístas. Un cristiano es aquel que no vive para sí, sino para Él. Un cristiano es aquel que no busca ser el centro de atención, sino que todos los focos y todas las luces apunten al único que lo merece, a Dios. El apóstol Pablo dirá, porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. Por tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él. El salmista dirá, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria. La iglesia no es un lugar donde encontrar autopromoción. La iglesia no ha sido creada para que tú o yo nos sintamos importantes. Mira lo que hago, mira mis talentos, mira cuántos años llevo aquí. Y si alguien busca eso, y lo digo con todo el amor del mundo, busca otro lugar. Porque cuando vienes a la casa del Señor, Dios no le da un sofá a nuestro ego. Dios le ofrece una cruz. Por eso Jesús dijo, si alguno no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo, no hay otra manera. Jesús nos llama a mortificar esas pasiones que a veces se levantan en nuestro corazón. Yo quiero ser honrado, yo quiero ser reconocido, quiero mi palmadita en la espalda. Quiero la aprobación de mis hermanos, quiero ser tenido en cuenta, lo que yo hice, lo que yo dije, que la gente sepa que yo estuve allí, que reconozcan mi servicio, hermano. Esas son pasiones desordenadas que no vienen de Dios. Y nuestra responsabilidad es venir a la cruz, negarnos a nosotros mismos y decir como hemos cantado esta mañana, purifícame, Señor, y límpiame, Señor, de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, confieso este deseo pecaminoso, pero lo confieso ante ti. Y ruego tu ayuda para apartarme de esta locura. Oh Señor, no a mi nombre, no a mi nombre. A tu nombre da gloria, tuyo el aplauso, que te reconozcan a ti. Manténme bajo tu sombra, incluso si alguna vez yo soy usado en tu soberana voluntad poderosamente para el avance de tu reino, luego escóndeme a la sombra de tu cruz. Pero ellos dieron lugar al diablo. Hermano, con la confianza que creo que tenemos ya, permitirme ser más directo. ¿Tienes tú el deseo de ser reconocido, alabado o tenido en cuenta? ¿Te fastidia que otros lleguen a reconocer, que no lleguen a reconocer tus actos, tu conocimiento, tu entrega, tu criterio? ¿Calculas cada gesto pensando en el qué pensarán? ¿Te mueves constantemente bajo la pregunta del qué dirán? Tras un acto de servicio, ¿miras de reojo para ver si otros se han dado cuenta? ¿Te cuesta mantener en secreto tu ofrenda? ¿O en el fondo de tu corazón deseas que otros sepan lo que da? Hermanos, ninguno de nosotros está libre de esto. Y quiero que entendáis que este es un asunto muy serio. Y si luchas contra esto, debes ir a la cruz de Cristo. Apagar los focos que apuntan hacia ti, bajarte del escenario, poner la cara en el polvo y decir, porque tuyo, Señor, es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Ananías y Zafira perdieron el temor al Señor. Mirá, ellos pensaban que eran inteligentes, que habían trazado un plan fantástico. Qué necio, ¿verdad? Ellos se habían olvidado de que hay alguien que lo ve todo. Como dice el autor de Hebreo, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. La hipocresía y el engaño es algo que Dios trata con mucha seriedad. Pero nuestro corazón torcido, nuestra naturaleza inclinada al pecado, de manera sutil va a tratar de llevarnos a conductas hipócritas. ¿Al qué pensarán?
voy a hacer esto, no sé a qué. Voy a hacer aquello otro porque entonces... Ananías, Safira debieron apagar los focos, bajarse del escenario y dejar que solamente el nombre del Señor fuese exaltado. Pero no lo hicieron. Y como no lo hicieron, Dios se subió al escenario. Ellos buscaban exhibirse, buscaban hacerse un nombre, pero en la casa de Dios no se juega. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿queréis exhibiros? Pues ahora me voy a exhibir yo. Y voy a mostrar a ellos, a la iglesia primitiva y a la iglesia de todos los tiempos, que yo, Jehová, amo la verdad en lo íntimo, que aborrezco la hipocresía y que amo a mi iglesia con celo santo. Mirad, este pasaje es una demostración del poder, de la santidad y también del amor de Dios, sí, del amor. Porque por amor a su iglesia, Dios extirpó a este matrimonio. Dios está cuidando, pastoreando, protegiendo a su iglesia y Él no va a permitir que el diablo envenene desde el comienzo a su preciosa iglesia. Mirad, hoy quizás los hipócritas no caigan fulminados como Ananías y Safira. Yo nunca he visto algo así. Pero sí he visto a personas que calculan hasta el último gesto para recibir el aplauso. Nunca los vi caer muertos. Pero sí sé que un día todos nosotros compareceremos entre el gran trono blanco. Y allí todo va a ser revelado. Y cada uno tendrá que dar cuentas de sí mismo. Por eso quiero terminar este texto, esta predicación, llamando vuestra atención a algo que se repite 2 veces en el pasaje. Dice el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, pero fíjate lo que dice ahora. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 10. Al instante cayó a los pies de él, también ella, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Pero mira lo que dice ahora. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Quiénes son los que entierran a Ananías y Safira, los que los sepultan? Los jóvenes. He estado pensando esta semana en eso, ¿no? Yo no sé si había reuniones de jóvenes en aquel tiempo, pero si las hubiese, pues se estrenaron bien, ¿no? Yo no me imagino a Sergio, nuestro diácono de jóvenes, o a los líderes de los distintos grupos de jóvenes, decir, chicos, hoy vamos a hacer algo diferente en la reunión de jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Enterrar a un muerto. Ahora, yo estoy seguro de que esos jóvenes, mientras llevaban el cuerpo envuelto de Ananías y Safira, estoy seguro que ellos no iban diciendo, si es que yo lo sabía, esos desgraciados, sí, siempre eran unos hipócritas, sí, muchas caritas, y en el culto sonriendo. Anda ya. Si luego tú veías el corazón que tenía, pues bien merecido que se lo tiene, así debe ser. Que Dios le pegue duro. A ver si por fin la iglesia ya... No me los imagino así. No me imagino a estos jóvenes diciendo, si yo me sospechaba algo. Si cuando esas palabras que utilizaba, esa sonrisilla, yo sabía que no era sincero. Ananías estaba siempre igual. Pues a criar malva. ¿Te lo imaginas así? ¿Cómo te imaginas tú a esos 5 o 10 jóvenes que tuvieron que cubrir el cuerpo y enterrarlo? El cuerpo de un muerto que ellos han visto delante de sus ojos caer fulminado. Mira, yo te digo algo, yo no sé tú, pero yo presencio eso con mis ojos e inmediatamente estaría haciendo un repaso en mi conciencia, no sea que el siguiente sea yo. Desde el lugar donde Ananías cayó hasta la cueva donde lo sepultaron, yo creo que estos jóvenes iban en silencio confesando a Dios su pecado, diciendo, Señor, examina mi corazón. Tú me conoces, Señor, tú sabes que yo te amo de verdad. Pero si hay alguna hipocresía en mi corazón, muéstramela, Señor. Yo me los imagino temblando con un temor santo, porque han comprendido, han visto con sus ojos que Dios es fuego consumidor. Iglesia, tenemos que recuperar una mayor medida del temor al Señor.
No un temor que nos lleva a escondernos de Él como alguien que se esconde, de alguien que quiere castigarte o hacerte daño. El temor que creció en la iglesia es un temor reverente, de respeto hacia Dios, no un temor que te lleva a huir de Él, sino a correr hacia Él para buscar en Él refugio. Un temor que te lleva a andar con cuidado, a procurar vivir en santidad, sin hipocresía. Por eso, mi oración en esta mañana es: Señor, danos una mayor medida del temor. Ayúdanos a crecer en tu temor. Mirad, todos nosotros necesitamos preguntarnos: ¿soy real? ¿Estoy viviendo de manera auténtica mi vida cristiana? ¿O estoy ya funcionando de manera automática y mecánica? ¿De verdad estoy en paz con Dios? ¿O tengo problemas y rencillas todavía con mis hermanos? Hay cosas sin solucionar, pero luego llevo mi ofrenda al altar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Aparento ser algo que Dios sabe que no soy o que quienes me conocen saben que no soy? Y si el Espíritu Santo te muestra que hay algún área en tu vida en la que puedes estar aparentando, viviendo con hipocresía, examina tu corazón. Recuerda que Dios se complace en mantener la pureza de la iglesia y en mostrar a todos, en todos los tiempos, que Él es un Dios que ama la verdad en lo íntimo. Y yo no quiero, por favor, que nadie se vaya esta mañana de aquí machacado. No creas que Dios quiere fulminarte. Si no, Dios no te estaría hablando hoy acerca de esto. Mirad, no es casualidad que en la providencia de Dios haya permitido que tú escuches esta palabra. No sé ni qué hago predicando de este texto. Pero si eres creyente y estás pecando por simulación o hipocresía en algún área de tu vida, hoy Dios te está dando la oportunidad de confesarlo ante Él y de apartarte de ese pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese mismo Dios que aborrece la hipocresía, la apariencia, es el mismo que envió a su Hijo a la cruz del Calvario para morir por los pecadores, los hipócritas, los orgullosos, los que buscan gloria para sí mismos. El mensaje de esta mañana no es: sé perfecto o caerás fulminado, no es eso. El mensaje es: corre a Cristo. Rinde tu corazón a Él. Mira, no escondas tus luchas. No maquilles las debilidades de tu alma con una sonrisa o con una capa de religiosidad. Ven a Cristo sin apariencia y encontrarás en Él una gracia perdonadora, pero también transformadora. Porque si el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y si tú estás aquí esta mañana y no sabes muy bien por qué y no eres creyente y has estado hasta ahora viviendo de espaldas a Dios, no buscando su gloria sino la tuya personal, Dios te está invitando hoy a arrepentirte de estos pecados y acudir a Cristo. Dice Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará jamás, pero el que los confiesa y se aparta y viene a Jesús, ese alcanzará misericordia. Hoy hay misericordia en Cristo para ti. Hay restauración para todo aquel que viene a Cristo con fe y arrepentimiento. Y hoy estoy aquí para decirte que solo Él puede hacerte libre de tu pecado y darte vida y vida en abundancia. Señor Jesús, nos ponemos delante de ti rogando que llenes a esta tu iglesia Cristo Vive en Hortaleza de otra porción del temor a ti. Señor, no queremos vivir nuestra fe con frivolidad. No queremos dar cabida a las maquinaciones del enemigo que busca lanzarnos su dardo y llenar nuestro corazón con la mentira. Haz de esta iglesia una iglesia cada día más santa, más pura. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Y ruego, Señor, que aquellos que están aquí esta mañana y no han entregado su vida a Jesús puedan encontrar en Él el perdón y la salvación, el propósito y sentido para su vida que su alma tanto necesita. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.